Justicia Impositiva es un programa de Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, para la difusión y análisis sobre el uso de los impuestos, los paraísos fiscales, la corrupción financiera y los verdaderos secretos de corrupción que los bancos y los políticos no quieren que sepamos. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Justicia Impositiva. Durante los próximos minutos les ofreceremos las principales noticias relacionadas con los impuestos, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, entre otros temas. Yo soy Mónica Marchesi. Y yo soy Silvia Olmedo. En la primera parte de este espacio les presentaremos las informaciones acontecidas en los últimos días. Continuaremos con una entrevista a los analistas y expertos Marcus Meinzer, quien es director del Índice de Opacidad Financiera de Tax Justice Network, y Jon Christensen, director general de esta organización. Y en la última sección abordaremos los conceptos básicos del campo de la tributación. Comenzamos con la ronda de noticias. En Addis Abeba, Etiopía, los gobiernos del mundo reunidos en la tercera conferencia de financiación para el desarrollo no lograron un acuerdo para crear un organismo tributario intergubernamental que reformaría el sistema impositivo global. Parece que los gobiernos más poderosos continúan dirigiendo las estrategias financieras globales. En Brasil, el gobierno está ofreciendo una amnistía fiscal a sus evasores. Si ellos declaran cómo obtienen el dinero y pagan un impuesto del 35% del total, escaparán a la justicia. Se estima que los brasileños ricos tienen 150 billones de dólares en paraísos fiscales. Obviamente, este grupo adinerado se está quejando que el impuesto es demasiado alto. ¿Es extraña o demasiado normal la postura de los evasores? En España, la Alianza contra la Pobreza ha presentado a los diputados un documento que propone medidas para recortar el fraude fiscal de cara a las próximas elecciones generales. Seguro que prestarán atención, porque estamos en época electoral. En Latinoamérica avanza la campaña Que las transnacionales paguen lo justo, impulsada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Les deseamos muchos éxitos. En Perú, la gran empresa minera Yanacocha dejó de pagar 1.082 millones de dólares en impuestos. Esto según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad. ¿El gobierno tomará alguna medida para reclamar este dinero e invertirlo en servicios públicos? En el Reino Unido hay fuertes indicios de lucro en el sector bancario. Un nuevo informe del fiscal de investigación del Reino Unido en el Parlamento Europeo evidencia la movilidad de las ganancias de los bancos para llevarlas a paraísos fiscales a través de sus propias oficinas bancarias. Según el informe, al menos 26 bancos europeos incurren en esta práctica y el movimiento de evasión de las ganancias supera los 100 millones de euros. A pesar de esto, ¿los gobiernos seguirán pagando con dinero público los rescates financieros? Hasta aquí las principales informaciones de este mes. En esta sección conoceremos a la Organización Internacional Tax Justice Network, que en castellano significa Red de Justicia Fiscal, y lo haremos a través de los analistas y expertos Marcus Meinzer, quien es director del Índice de Opacidad Financiera de Tax Justice Network, y Jon Christensen, quien es director general de esta organización. Un amplio abanico de profesionales configuran Tax Justice Network. Entre ellos se encuentran economistas, contables, abogados, periodistas, banqueros, expertos financieros e informantes de secretos bancarios, conocidos como alertadores. Por lo tanto, saben muy bien de lo que están hablando. Bienvenidos, Marcus Meinzer y Jon Christensen, a nuestro primer programa. Para nosotras es un placer contar con su presencia. Marcus, lo primero que nos gustaría conocer es cómo nació Tax Justice Network. En 2002-2003 nació después de un foro social europeo donde se unieron muchos movimientos sociales y se consentió que tenemos un problema en el área de la competencia fiscal internacional y de los paraísos fiscales, en el sentido de que la sociedad civil hasta esta época, principios de los años 2000, se ha preocupado bastante del tema comercio internacional y había un movimiento muy crítico y muy exitoso acerca de la Organización de Comercio Mundial, pero en el área de la fiscalidad faltó
ese mismo mecanismo, ese mismo movimiento análogo. Y el resultado fue que, al juicio de las organizaciones que se unieron allá, había un gran territorio que faltó explorar y que dañó mucho a los ciudadanos en países pobres y ricos. Marcus, como director del Índice de Opacidad Financiera, que recoge el ranking de los países más activos en el secreto de las finanzas, ¿podrías concretar los datos más relevantes que muestra? Estados Unidos está en nuestro índice de 2013, está en el rango sexto de los países que más contribuye al problema global de la opacidad financiera. El número 1 es la Suiza, el número 2 Luxemburgo, 3 Hong Kong y las Islas Caimán en cuarto, y 5 es Singapur. Mientras Alemania también es el rango 8. Así que al hacer una combinación no solamente del nivel de secretismo en un país, pero también de ver parte de ese negocio internacional transfronterizo financiero tiene ese país, podemos pintar una nueva geografía del secretismo financiero que muestra que muchos de los países no puedan tener un gran interés en cambiar, o parecen no tener un gran interés en cambiar eso, que provee una justificación por la razón por la que seguimos tratando el problema de los paraísos fiscales casi 100 años después que había las primeras intenciones de combatirles. Finalmente, Marcus, hay muchas áreas en las que trabaja Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, pero dentro de estas existe una muy importante, la cual pretende hacer frente a la llamada carrera hacia el abismo, que reduce el porcentaje de impuestos a los grandes negocios. Esto implica que globalmente se reduce la recogida de impuestos de las grandes empresas, haciendo que los ciudadanos paguen más y se debiliten los servicios públicos. El tema de las guerras fiscales, que se llama muchas veces hoy en día aún la competencia fiscal, a nuestro juicio no es una competencia, sino es el opuesto, ¿no? Si países están reduciendo los impuestos, regulaciones para supuestamente atraer inversiones, lo que están haciendo es lo contrario de una competencia en un mercado, ya que las compañías que van a gozar de esos incentivos fiscales puedan crecer por esas causas fiscales, pero no necesariamente por tener mejores productos o mejores maneras de producir esos productos. Así que con la competencia fiscal, con la guerra fiscal, esa es una agenda anticompetitiva que está eclipsando, que está destruyendo la competencia en un mercado, como creemos que es una buena competencia en un margen regulatorio fijo y bien implementado. Esa agenda todavía considerado como una agenda pro mercado, y nosotros creemos que es una agenda en verdad que destruye el mercado, y hay que cambiar así también, o queremos intervenir en ese discurso mucho más en el futuro. John, actualmente existe un proyecto de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico conocido como BEPS, el cual asegura estar regularizando y haciendo más transparente el sistema tributario de las corporaciones. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este programa? BEPS is the base erosion profit shifting process which the OECD launched in 2013. BEPS es un proceso que lanzó la OCDE en 2013, con el que a través de un plan de 15 puntos están tratando de reconstruir los procesos que regulan la aplicación de impuestos a las compañías multinacionales con respecto al principio de plena competencia, los cuales la OCDE ha impuesto durante varias décadas, pero como muchos de nosotros sabemos, han sido imposibles de llevar a cabo. Por lo tanto, ahora quieren intentar aplicarlos nuevamente y hacer que esta vez sí funcionen realmente. Francamente, soy bastante escéptico con que esto pueda pasar. De momento, lo que parece ocupar la OCDE es un enorme incremento en la complejidad de la reglamentación, con muy poca señal de que realmente estén mejorando las cosas, particularmente para los países más pobres. La terrible alianza de los Estados Unidos y sus socios de la OCDE, como el Reino Unido, están bloqueando los intentos de los países no miembros de la OCDE, en particular los países africanos, para reformar el sistema fiscal internacional. Los países de la OCDE están controlando efectivamente el proceso de hacer las reglas. Ellos han dominado las instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
y la OCDE ha dominado en el establecimiento de las normas en materia tributaria. Pero creo que aquellos días ya se acabaron, los días en los que el consenso de Washington y la agenda neoliberal controló al mundo. Estamos entrando en una nueva era. China, India, Brasil y otros países pueden ver que esto no está funcionando para ellos, porque el resto del mundo ve cada vez más claro que los Estados Unidos y el Reino Unido están usando el sistema en beneficio de sus empresas y de ellos mismos. John, ¿nos podrías decir cuáles son las soluciones que propone Tax Justice Network para combatir el secreto financiero y el actual sistema global tributario para que permita que las personas y las grandes empresas paguen lo justo? Since 2003, in response to financial crises across the world which are systemic, desde el 2003, en respuesta a las crisis financieras alrededor del mundo, las cuales son sistémicas, la Red de Justicia Fiscal ha dicho que necesitamos medidas globales que mejoren la transparencia de los mercados financieros y las compañías transnacionales, enfocados en 3 áreas. La primera es mejorar la cooperación entre las autoridades tributarias nacionales mediante procesos de intercambio de información. En particular, hemos introducido con éxito en el G20 el adoptar el intercambio automático de información como el estándar global para el intercambio de información tributaria entre las autoridades. Y presionamos para que se impongan procesos de intercambio de información más estrictos. Por ejemplo, protocolos de intercambio que permitan a países en desarrollo satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, esa es un área clave, intercambio automático de información con las autoridades tributarias. La segunda área es reducir la corrupción de las personas que alrededor del mundo ocultan su identidad, utilizando compañías fantasmas en paraísos fiscales. Tan pronto como puedas esconder tu identidad detrás de compañías fantasmas offshore, empiezas a involucrarte en todo tipo de fraudes. Fraude fiscal, obviamente, pero también pago de sobornos, no declarar si existe conflicto de intereses, etc. Por lo que hemos estado presionando por un registro público de quién realmente posee esas compañías offshore. Y cuando decimos quién realmente posee esas empresas, no nos referimos al tipo de situaciones cuando una compañía pertenece a otra compañía. En otras palabras, el dueño legal de una empresa fantasma es otra empresa fantasma. Nosotros estamos presionando para saber quiénes son las personas físicas que realmente poseen esa empresa, y estamos presionando al G20 para que ponga esto en práctica. Y la tercera área, donde hemos tenido éxito con nuestras iniciativas de transparencia, es con respecto a los estándares de contabilidad de las compañías multinacionales. Hasta el momento, las compañías multinacionales no tenían que reportar de sus actividades en todos los países donde operaban. Simplemente tenían que presentar un informe contable global consolidado, el cual no podía ser contrastado con los informes presentados a las autoridades tributarias de cada país donde operaban. Nosotros ahora estamos diciendo que queremos información detallada de cada subsidiaria de cada multinacional en cada país donde éstas operen, lo que enseñará sus ventas, su facturación, sus costes de venta, sus beneficios y los impuestos pagados en esos países. Sin esa información es imposible aplicarles impuestos apropiadamente y saber qué hacen exactamente en esos países donde se generan sus beneficios, lo cual les permite mover sus beneficios a paraísos fiscales. Entender las cuentas donde operan con una idea clara de cómo utilizan paraísos fiscales para esconder sus beneficios permitirá a las autoridades fiscales tomar las medidas adecuadas. Las 3 medidas que consideramos como las más importantes son, ante todo, aplicar el intercambio automático de información fiscal
entre las autoridades fiscales como estándar global. Segundo, transparencia total de los dueños de compañías fantasmas offshore. Y por último, imponer a las compañías multinacionales la necesidad de presentar informes detallados de todas sus subsidiarias en los países donde operen. Muchas gracias John Christensen y Marcus Meinzer de Tax Justice Network por habernos acompañado en esta entrevista y seguro que contaremos con ustedes en próximos programas. Ahora es tiempo del reportaje especial del mes. ¿Quién no paga sus impuestos? ¿Por qué los gobiernos no promueven un sistema tributario progresivo para combatir la desigualdad? Recorrer transacciones de 1, 2, 10 y más bancos, reunir estas transacciones y que contienen poca información al final, para poder revelar esquemas de fraude, esquemas que son contrarios, por ejemplo, a la eficacia de la economía real. You will agree with me, these are unprecedented and difficult times for FIFA. The events of yesterday have cast a long shadow over football and over this week's Congress. Casos como el que acabamos de escuchar de la lista Falciani, donde vimos la clara acción de un alertador quien desveló las finanzas ocultas de más de 100.000 nombres entre políticos, deportistas, organizaciones, bancos y transnacionales, así como la corrupción en la FIFA o el escándalo del banco suizo HSBC, han puesto sobre la mesa conceptos clave del campo de la tributación. Aunque pudiéramos creer que es algo muy lejano a los ciudadanos, los desequilibrios fiscales, la falta de interés de los gobiernos por regularizar las transacciones financieras y abogar por una transparencia fiscal afecta en el día a día de todos. ¿Pero qué piensan los ciudadanos y ciudadanas de estos temas? El impuesto es lo que se paga por estar vivo. Algunos son abusivos. Bueno, los impuestos son una tributación, un tributo, un pago que hacen los ciudadanos de sus respectivos países. Los impuestos son un deber que tenemos todos los ciudadanos, una contribución económica que se hace de acuerdo a nuestros ingresos y a nuestro patrimonio. Pues los impuestos son las tasas que ponen las distintas administraciones para que los ciudadanos aporten un cierto capital para que se revierta ese capital pues, en infraestructura del país. Para Corina Mora, de la organización Inspiration, los impuestos son un elemento esencial para la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Lo más importante para comprender que los impuestos son una herramienta de lucha contra la pobreza es que un sistema fiscal progresivo es la herramienta más importante que tiene cualquier gobierno para poder luchar contra la desigualdad. O sea, es la forma de recibir aportes económicos de su ciudadanía y de poder devolverlo en servicios públicos que beneficien a todos. Los ciudadanos de a pie tienen el deber de pagar sus impuestos de acuerdo a sus posibilidades, pero parece que mientras ellos más paguen, las empresas y los más ricos no se toman su responsabilidad en serio. Jorge Gallero es especialista en finanzas, política y administración tributaria, miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e investigador del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina, CEFIDAR. Estos actores, se las arreglan para desafiar sistemáticamente todas las regulaciones que se intentan poner para limitar los efectos de su operación. Se perfeccionan las leyes, se hacen más duras las regulaciones, se apunta a eliminar ciertos instrumentos que resultan perversos para los estados nacionales y de equidad, y resulta que al poco tiempo, por las vías del diseño de los auditores, los contadores, y por la vía de la ilusión que los abogados proponen, por la vía del flojo o laxo acomodamiento de las normas estatales de acuerdo a las recomendaciones que los expertos ponen sobre la mesa para limitar este fenómeno. Como consecuencia de todo ello, lo que ha ocurrido históricamente es que vuelven a perforarse estas normas y el sistema sigue gozando de buena salud.
Otro término que se escucha con mucha frecuencia es la evasión fiscal. ¿Cómo la entendemos los ciudadanos? La evasión fiscal es cuando dejamos de contribuir con nuestros impuestos, engañando al Estado. La evasión fiscal es fruto de nuestro sistema de impuestos. Evidentemente no es lo que debe ser, no es lo ideal, lo legal y lo que realmente perjudica a los propios españoles. Pues la evasión fiscal se considera por ley un delito y no está bien porque lo pagamos todos. Gallero explica qué es la evasión fiscal y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta llegar a institucionalizarse. La evasión fiscal es, la inclinación, yo diría que natural, desde tiempos inmemoriales, por parte de la población, de los ciudadanos, a no cumplir con sus obligaciones para con el resto de la sociedad, digamos, saliéndose de la ley, desafiando al Estado. La evasión fiscal tiene muchos matices, ¿no? Hay algunos agentes económicos, normalmente los más poderosos, los que tendrían que pagar más, que suelen verla como el natural y legítimo recurso que tienen para eludir una gravosa imposición que les afecta el libre ejercicio de la propiedad privada de sus bienes. Esta sería una visión que en su extremo resulta consistente con una visión de la propiedad como un derecho absoluto, no sujeto a condicionante ninguno. Según Mora, la repercusión de la evasión fiscal en la ciudadanía afecta directamente a los más desfavorecidos, beneficiando a las grandes corporaciones y a los más ricos, y aclara que no es lo mismo evasión que elusión fiscal. La evasión fiscal es, como concepto clarísimo, es el pago, ¿no? O el pago no suficiente que se hace de forma ilegal o fraudulentamente, ¿no?, con respecto al sistema tributario de cada país. Otra cosa distinta es la elusión fiscal, contra la que es probablemente más difícil luchar, porque la elusión fiscal como tal es intentar minimizar el pago de impuestos, pero utilizando métodos legales. Ese es el problema, que tenemos unas leyes que son muy permisivas con algunas conductas de empresas multinacionales o de grandes fortunas, ¿no? La evasión fiscal está muy relacionada con la existencia de los paraísos fiscales, por lo que no podía faltar su definición en este reportaje. Los ciudadanos lo explican de la siguiente forma. Se supone que el funcionamiento que tienen los paraísos fiscales es que tú puedes llevar dinero, ¿ya?, para evitar depositarlo en un banco de tu país y te cobran una tasa impositiva muy baja. Es cuando las cuentas están en otros países para que aquí en el país no se declare como tal y no tengan que pagar impuestos ni nada. Pues los paraísos fiscales es donde tú transfieres tu dinero, ¿vale? Y así no contribuye a pagar los impuestos que te indican las diferentes administraciones donde tú lógicamente resides. Bueno, yo creo que los paraísos fiscales son, como en las películas, esos sitios donde se puede esconder el dinero y donde no hay que reportarlo ni pagar ningún tipo de impuestos. Para el experto de CEFIT AR, Jorge Gallero, los paraísos fiscales no solo son las Islas Caimán, Bermudas o Andorra, sino Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Este sistema opaco depende en un 80%, es decir, el 80% de los capitales negros que circulan en el mundo a través de los paraísos fiscales, pero no quedándose en ellos, porque los paraísos solo operan como una jurisdicción en la que se anotan y se protege la identidad de los tenedores de esos capitales. En rigor, esos capitales fluyen hacia los lugares donde existen oportunidades de negocios, tanto financieros como otros. Y esos lugares son dominantemente la City de Londres como canalizadores de inversiones y New York como centro financiero global hegemónico. No obstante, Corina Mora, de la organización Inspiraction, considera que los paraísos fiscales deben erradicarse de raíz. Estamos viendo como no existe un acuerdo internacional sobre lo que es un paraíso fiscal, que cada país hace acuerdos con determinados territorios para evitar o no que formen parte de esa lista de paraísos fiscales, y se está generando una competencia
con una fiscalidad agresiva a la baja, que solamente repercute en beneficio empresarial, que es privado, y no en beneficio público, que sería el que se recogería a través de los impuestos en cada uno de los países donde operara cada una de esas empresas, ¿no? A pesar de que falta mucho camino por recorrer sobre adecuada distribución de los impuestos, la reducción de la evasión fiscal y la regularización de los paraísos fiscales, actualmente la sociedad tiene mayor conciencia de la importancia de estos temas, al igual que los gobiernos de varios países del mundo. En este sentido, Justicia Impositiva quiere ofrecer un espacio de aprendizaje y diálogo entre los principales actores involucrados en estos temas, siendo los ciudadanos, como usted, el protagonista. Justicia Impositiva es una producción de Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, música de Latino Master bajo la licencia Creative Commons. Si está interesado en recibir más información, hacer un comentario, transmitir el programa en su radio o colocarlo en su página web, puede comunicarse con nosotras a través del correo electrónico justiciaimpositiva@taxjustice.net o seguirnos a través del Twitter @j_impositiva o en Facebook como Justicia Impositiva.